es el deseo que, bueno, que está incorporado, no deseo, sino que lo que está incorporado dentro de la ley que crea el Ministerio de la Cultura, pero eso va a ser progresivo y esperamos que esa progresión no sea muy distante y que no pasen tantos años para que Antofagasta pueda tener un archivo regional con toda la importancia que eso significa. Precisamente en ese sentido, y agrego además que dentro como miembros del Consejo de la Sociedad Civil de nuestra institución, donde forma parte destacada una integrante acá de la región, que es la señora Ana Olivares, y también es organizador importante esta actividad, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y también una entidad local que es el Consejo Patrimonial, acá que representa a nuestra consejera Ana Olivares. Así que les agradecemos la presencia, porque es importante que actores locales también son los principales, las principales personas o entidades que van a llevar adelante el tema del archivo regional, que insisto, ojalá no se materialice muy largo en el tiempo. Sin más, quiero presentar a la primera expositora de esta materia, que es la señora Patricia Buenuqueo, que forma parte de la subdirección del Sistema Nacional de Archivos del Servicio Nacional del Patrimonio. Buenos días. Primero que todo quisiera transmitirles el saludo de la directora del Archivo Nacional. Yo formo parte del Archivo Nacional y el Archivo Nacional es parte relevante de lo que Óscar mencionaba, que existe a partir de la promulgación de la ley que creó el Ministerio de la Cultura, que es el Sistema Nacional de Archivos. Y bueno, mi jefa no pudo venir hoy día, entonces me encomendó representarla y poder contarles algo respecto de la institucionalidad en la cual hoy día nos encontramos, en qué contexto nos encontramos, en qué momento. Yo diría que estamos en un momento crítico para el desarrollo de los archivos, y bueno, yo espero de que efectivamente a partir de las posibilidades que se abren con esta nueva ley, en el corto plazo, y ojalá cumpliendo el calendario que la misma ley establece de aquí al 2020, efectivamente Antofagasta sea parte del Sistema Nacional de Archivos a través de su archivo regional. Es interesante plantear de que la ley establece un calendario para la creación de los archivos regionales. Entonces, aunque coloca una condición que es la existencia de presupuesto, se dice algo así como: si el presupuesto lo permite, los archivos regionales se van a crear con una cierta, calendarización. Y esa calendarización parte del 2020. Y la propuesta que hace la ley, la definición que hace, es que esa creación va de norte a sur. Y por lo tanto, eso significa que el Archivo Regional de Antofagasta viene a ser de los primeros archivos que se fundan, que son la segunda y la tercera región, Antofagasta y Atacama. Y por lo tanto, esto implica que si se cumple el calendario que establece la ley, en 2020 debiera estar ya entrando en funciones el Archivo Regional de Antofagasta. Yo no sé si ustedes son funcionarios públicos, pero eso en el ámbito de la administración pública es como que el archivo lo tenemos que fundar mañana, porque los procesos administrativos son complejos. Estas decisiones implican aunar como distintos niveles de decisión, tanto que pasan, algunas materias las más relevantes pasan por el gobierno regional, como también por el nivel central del Servicio Nacional del Patrimonio y también por el Archivo Nacional. Entonces, no es solo resolver
qué patrimonio va a formar parte de este archivo regional, con qué prioridad se va a hacer esa recogida de los documentos desde las instituciones que tienen que mantienen esos archivos al día de hoy, sino que también implica un tema de infraestructura, un tema administrativo que es bastante complejo. Entonces, como decía Óscar, yo espero de que efectivamente ese calendario que propone la ley, efectivamente estemos en condiciones de cumplirlo. Cuando esos documentos, por alguna razón, que generalmente es porque a alguien le conviene, ya se perdieron. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros ahora aspiramos a que ocurra esto. La promulgación de una ley general de archivos, entendiendo que una ley general de archivos debiera darnos el marco general, como el nombre lo dice, para poder proteger los archivos públicos y también en algún ámbito los archivos privados, independientemente del ámbito público en el que se están produciendo. Una carencia significativa que uno puede advertir trabajando en el ámbito de los archivos es que hay instituciones respecto de las cuales no existe ninguna normativa sobre la conservación de esos documentos. Por ejemplo, una institución tan relevante como el Presidente de la República. En Chile no hay ningún artículo, ninguna ley donde establezca bajo qué condiciones y cuáles son las obligaciones de los presidentes respecto de la conservación de los archivos que producen cuando ejercen el principal cargo de la nación. Entonces, queda voluntad de los presidentes la conservación de esos documentos. Este año, cuando se fue la presidenta Bachelet, ella hizo una entrega de parte de los documentos de su gabinete al Archivo Nacional, pero es parte, porque en realidad no hay ninguna obligación legal respecto de la conservación de esos documentos. Y hay otros presidentes que cuando terminan su gobierno recogen sus documentos y se los llevan, para su casa o para sus fundaciones. Entonces, un primer ámbito de interés de lo que debiera contemplar una ley general de archivo es que estableciera ciertas obligaciones, primero, para todos los poderes del Estado. Hoy día, por ejemplo, el Poder Legislativo dicta sus propias normas respecto de la conservación o el acceso a sus archivos. Las facultades del Archivo Nacional solo son respecto de algunas instituciones que dependen del Poder Ejecutivo y también respecto a algunos archivos del Poder Judicial. Pero hay amplios, archivos producidos por instituciones tan relevantes, por ejemplo, como el Banco Central, las instituciones autónomas del Estado constitucionalmente, para cuyos documentos, para cuyos archivos no hay ninguna disposición normativa. Del gobierno de don Maximiliano Poblete. Y hay que digitalizarlo, porque no sacamos nada de tenerlo así. Si no se digitaliza, es puro papel el que tenemos. En cambio, digitalizando podemos formar una página web. Una página web tiene acceso a todo el mundo. Y quiero decirle la otra cosa, hay mucho documento perdido. En el asunto municipal, aquí hubo varias comunas, ¿no? Varias comunas, están todos perdidos. No hay ninguna comuna, salvo Antofagasta, que tenga su archivo completo. Porque por lo último lo fueron dejando por ahí y lo tienen. Esa es una cosa. Hay una serie de, por ejemplo, el Mercurio de Antofagasta, que está prácticamente completo. Ahí está, pues. Entonces viene una agua y lo moja y lo destruye. Hay otros diarios que han sido muy buenos aquí, que también están allí. Entonces hay una serie de cosas que es necesario arreglarlas. Yo daría primero una pesquisa en torno a todo lo que hay todavía de archivo de la municipalidad. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Camilo Araya, de formación profesional soy sociólogo,
pero a través de la investigación histórica he ido acercándome un poco a lo que es el tema de los archivos, principalmente locales. Mi interés siempre fue poder desarrollar investigación histórica patrimonial sobre la sociabilidad antofagastina, el movimiento obrero, político de comienzos del siglo XX, y un escollo que me encontré, en realidad el primer obstáculo fue la carencia de fuentes, sobre todo fuentes documentales que pudieran accederse desde aquí a Antofagasta. Eso significaba, me encontré en ese camino con un montón de gente que investiga, viajando por recursos propios a Santiago, a revisar los periódicos que mencionaba recién don Florial, el Archivo Nacional justamente, y otras fuentes documentales. El trabajo que les voy a presentar hoy día surge como una iniciativa propiamente del Archivo Nacional en el plan de descentralización que tiene, que se basa en la creación de archivos regionales, pero de manera previa para crear estos archivos regionales se aplica un catastro que se conoce como Proyecto Censo Guía, en el cual se identifican distintas instituciones públicas, privadas, de distinta naturaleza, pueden ser colegios, iglesias, cuerpos de bomberos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, que resguarden colecciones documentales de importancia ya sea patrimonial, histórica, administrativa. Bueno, aquí en las fotos pueden ver algunas de ellas. Está el archivero judicial del Conservador de Bienes Raíces, ubicado acá a la vuelta, y de un colegio que es el Instituto Superior de Comercio, que es un liceo emblemático y antiguo de la ciudad. El contexto, el panorama, ya lo adelantó un poco Patricia, tiene que ver con un cambio de paradigma en lo que se entiende por archivo. Ya no está esta lógica de que los archivos son solamente un lugar donde se coleccionan y se custodian documentos, sino que el archivo tiene una función central en lo que es el ejercicio también de la democracia, el resguardo de los derechos humanos. Es un lugar a través del cual podemos fiscalizar el quehacer de las autoridades, de las instituciones. Por tanto, es un lugar sobre el cual también se tiene que reflexionar y pensar en cómo va a ser su organización, cómo se están generando los documentos y cuál va a ser la finalidad que estos tienen. Este cambio de paradigma en realidad nos hace pensar, nos invita a pensar más bien de que cualquier colección puede perfectamente constituirse como un archivo. En caso de que se organice, se sistematice, se apliquen los procedimientos necesarios. Concuerdo con Patricia de que una colección de periódicos no es propiamente un archivo, en tanto corresponde más bien a una hemeroteca. Probablemente eso en su momento se tenga que canalizar también aquí en Antofagasta, porque es necesario revisar periódicos, las colecciones completas del Mercurio de Antofagasta, el Industrial, el ABC, y es importante que eso en algún momento esté habilitado un espacio en esta misma biblioteca probablemente y podamos consultar ese material. Pero en cuanto a lo que es archivo, hoy en día hay muchos factores de riesgo aquí en la región que en realidad, como conversábamos ayer con Claudio, son estructurales y generalizables al caso de todo el país, pero yo me voy a centrar en los de aquí de Antofagasta, que están significando severos riesgos de desaparición, hurtos, pérdidas, etc. El trabajo del proyecto Censo Guía se comenzó a ejecutar al menos en la región de Antofagasta durante el año 2017. Este año también está en curso la segunda etapa. En una primera instancia se visitaron 45 instituciones, de las cuales de esta información yo solamente he sintetizado para la presentación de hoy 20. Mitad pública, mitad privada, correspondiente a organizaciones gubernamentales, eclesiásticas. Ahí hay una colección importante en el archivo arzobispal, educativa, que tiene los colegios más emblemáticos, más antiguos, el Liceo de Hombres, Comercial y de Niñas, el archivo municipal también, algunos archivos judiciales, y otros de organizaciones gubernamentales como Seremía, direcciones regionales del área de la salud, la Corporación Municipal también de Desarrollo Social. A nivel de dimensiones, solamente con estas instituciones ya hay prácticamente 4 kilómetros de documentación, para irnos haciendo una idea del volumen de documentos, porque lo que busca también el Archivo Nacional es tener una idea de cuánto hay. El instrumento que se aplica está en base a una norma que es ISDIA, que no describe propiamente la colección documental, o sea, no te dice en exactitud qué es lo que hay, sino que cuánto, cuáles son las fechas extremas, dónde se ubica, en qué condiciones en términos generales. Como pueden apreciar, gran parte de esta colección, al menos en el caso antofagastino, está en manos privadas. O sea, las colecciones más importantes son la de la Universidad Católica del Norte, la colección eclesiástica, también tiene
importante. Sí, hoy en día, claro, fue trasladado, claro. Pero a nivel de propiedad sigue perteneciendo al arzobispado. Bien. Un tema importante en cuanto a las colecciones documentales en la comuna de Antofagasta es que la mayoría de ellas, prácticamente todas, se encuentran bajo la línea vecinal. Es decir, en caso de existir un catástrofe de esa naturaleza, la pérdida sería total. Y eso involucra incluso al Museo Regional, cuyos depósitos están ubicados a 15-20 metros de la playa, claro, en el borde costero. Bueno, buenos días todos. Mi presentación, voy a tratar de ser bastante respetuoso en el tiempo, tiene que ver con tratar de hacer un balance del panorama archivístico chileno para aportar en el fondo con ciertas reflexiones críticas para una discusión, para que no nos olvidemos en el fondo de que el centro de este programa no somos nosotros los que estamos exponiendo, sino que ustedes. Todos los que estamos acá, o sea, amamos los archivos, o sea, tenemos un amor, una pasión también que nos mueve a cuidarlos, a resguardarlos, a protegerlos, cada uno con distintos niveles de conocimiento técnico, profesional y conceptual también. Pero que eso en el fondo no invalida el hecho de que todos, bajo este nuevo paradigma postcustodial, en donde, como el archivero holandés Erik Ketelaar plantea, los archivos son del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces todas las personas que sienten un cariño y un amor tienen el derecho de expresar su opinión, y esa es la idea de la jornada de hoy día, de que en el fondo podamos discutir y generar un informe final, considerando también el panorama bastante favorable que nos presentaba Patricia Bonoqueo, en el sentido de que ya hay una normativa del Estado que obliga a crear archivos regionales y que van a empezar desde el norte. O sea, por lo tanto, hay ahora una coyuntura legal específica para que en el fondo ustedes como sociedad civil puedan organizarse para poder presionar a las autoridades. En ese aspecto yo quiero hablar tres cosas. En el fondo, como cuál fue el diagnóstico muy crítico que generamos nosotros con un grupo de amigos, archiveros, activistas, que nos conformamos formamos un seminario interdisciplinario sobre archivos el 2014, que ha sido una instancia que se ha formado como una plataforma de debate y de intercambio de experiencias interdisciplinarias acerca de el valor y la importancia en el fondo de los archivos, donde nosotros generamos un diagnóstico, pero extremadamente crítico. Luego mostrarle en el fondo también unas jornadas muy similares a las que hicimos nosotros acá, porque teníamos también que ver que no queríamos quedar como los jóvenes amargados, porque es un diagnóstico que es radicalmente negativo, sino que no teníamos que pasar como de la queja, del llanto, sino que en el fondo pasar como a las propuestas concretas. Empoderarnos en el fondo como archiveros, considerando en el fondo de que desde mi perspectiva, que no es absoluta obviamente, cualquier persona que trabaja en un archivo y que tiene conciencia acerca del valor y la importancia, se tiene que sentir archivero, independiente en el fondo como del reconocimiento del título. Acá hay unas afiches como el seminario, en donde trajimos como a varias personas. Yo diría que es el segundo, que fue el más importante, porque nosotros trajimos a Ramón Alberti Fuguera, que él es presidente de Archiveros Sin Frontera Internacional, y los paseamos por diversos archivos, y al último formamos una instancia que se llamó una mesa de diálogo. Carencia en el fondo también de profesionales que sepan en el fondo intervenir y conocer este tipo de cosas. Ausencia también de ausencia de una conciencia archivística tanto a nivel nacional y gubernamental y de la clase política, pero también de la ciudadanía, de nosotros como ciudadanos conscientes de poder saber el valor en el fondo, y en eso me parece importante lo que dice Patricia, que hay que salir también de este paradigma como del archivo como fetiche, de patrimonio, que la cultura, esa cosa muy del historiador, porque ese también era otro diagnóstico que nosotros teníamos, que fue bastante radical y que nos trajo como que varias personas no estuvieran mal, hay que reconocerlo, que nosotros planteamos que también que uno de los grandes problemas que había era que los archivos estaban monopolizados en Chile por dos tipos de profesionales. Primero, bibliotecólogos,
que en el fondo creen que biblioteca es lo mismo que archivo. En cambio, biblioteca y archivo son dos objetos que tienen un tratamiento absolutamente diferente, pero que de todas maneras igual hay algo bueno en ellos, porque tampoco éramos tan negativos. Es que por lo menos tienen servicio público, saben que en el fondo tienen que trabajar hacia el otro. Hay un diagnóstico del estado de los edificios. O sea, que aquí en Chile puede pasar, qué sé yo, lo que pasó en Río de Janeiro, ¿no? El 2 de septiembre, que se quemó el museo. O sea, creo que ni siquiera el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional se escapa, que son edificios del siglo XIX, antes que hubiera electricidad, y por lo tanto todo el tendido eléctrico y todo que está adentro hace que es hechizo, ¿no? En general en Chile no se ha construido ningún edificio para albergar archivos, son todos edificios reacondicionados. Ese es un dato relevante y son edificios antiguos. Pero la ciudadanía en sí no tiene esa pertenencia, ese empoderamiento de la información. Y por lo mismo, donde no la conoce, no la puede rescatar, no hace esa pertenencia. Nosotros como Corporación Cultam lo hicimos a través de la educación. Cómo ellos pueden cuidar el patrimonio ambiental, protegerlo. Los adultos no nos hacen caso, porque viven ensimismados en sus vidas personales, en cada uno de sus egos, sus voluntades o sus intereses personales. Claro, sí es el problema, pero nosotros tuvimos el mismo problema con los archivos que se fueron finalmente a la UBA, porque nadie pescó en la norte. Entonces es porque hay que ir a las personas correctas, que son las personas que más o menos se mueven en la universidad. O sea, en el fondo, perdón, como para sintetizar, que la idea en el fondo como que no se replique el mismo modelo en el fondo centralizador a nivel regional. Como que no haya un nodo de FL 5200 dentro de Antofagasta. O sea, que después la gente de Taltal o de las comunas tenga que venir después a su propia capital regional a hacer su investigación. Exactamente. Que haya un lugar donde la educación inicial, cuidadores en realidad de su propio patrimonio. Claro. ¿Para quién más que hace pertenencia? Para cerrar la pregunta de don Wilfredo y María Luisa. Mira, yo iba a manifestar el hecho de que hasta qué tan necesario es descentralizar, porque centralizar es cómodo. O sea, digámoslo, el hecho de que esté todo en Santiago, en un solo lugar, evita que un investigador vaya y tenga que recorrer de Arica a Punta Arenas para buscar temas de nacimiento. Lo que yo creo que se debiera apuntar un poco es a que la comunicación o la información con respecto a eso esté más o menos definida. O sea, para centralizar yo creo que más o menos hay que apuntar a cómo va a ser el manejo de la información. Claro, por todos los archivos que dicen que tienen guardados, de que se han perdido, que no se saben. Esa información la tiene, bueno, lo que yo he sabido de los mormones, de los family share. Entonces las familias cuando necesitan saber lo del pasado, yo los mando para allá. También hay una página que es en internet y se busca las family share. Todo eso genera la importancia de que cada, y no solo, bueno, en el caso de nosotros de Antofagasta, de que cada región la tenga. Porque nos facilita mucho el poder hacer los trabajos posteriores en distintos ámbitos, como la señora decía, genealogía, o a lo mejor en la historia de la iglesia en Antofagasta. Yo un día me preguntaba la historia de la educación en Antofagasta. Sí. Creo que parece que no existe un libro hasta donde he indagado de la historia de la educación. Se va a seleccionar, lo que se va a almacenar tiene que pasar, ¿no es cierto?, y ojalá participativamente, por las personas, ¿no es cierto?, y las comunidades que están en la región. Y acá, en que la migración en Antofagasta es muy rápida, muy fluida, la historia de Antofagasta avanza muy rápido. Hay un movimiento masivo de información, entonces si no se le da prioridad a lo que ya está, antes de que se pierda, imagínense toda la información de todos los migrantes que vienen llegando, toda la historia que se empieza a construir nuevamente. Y además tener testimonio de ellos que ocurrieron aquí en Antofagasta y que no han sido considerados, entonces también eso es importante tener como guardar en un registro archivero. ¿Sí? Y nos comprometemos también a ustedes mandarles este informe final bien sistematizado, tratando de recoger todas las opiniones también, y creo con una hoja de ruta que quedó como súper clara, para que también después sean ustedes, ojalá puedan hacer una segunda jornada, ya sin nosotros, o con Anita,
con la autoridad creo que ya se ha quedado como bastante claro como de qué escala o qué hoja de ruta en el fondo, un cronograma de trabajo que pueden ir haciendo ustedes para que los consideren en esta medida de establecer un archivo regional acá. Así que eso, muchas gracias.